En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, el Espíritu es más potente que el cuerpo y sostenido con el amor y con las obras, supera todos los obstáculos. No olviden, mis hijos. Mensaje del 2 de noviembre de 2018. Esto dice el Señor: yo también tomaré la copa de un cedro, de la punta de sus ramas, tomaré un tallo y lo plantaré en un monte muy alto. Lo plantaré en un monte alto de Israel, y echará ramas y dará frutos, y será un cedro magnífico. Toda clase de pájaros anidarán en él, y habitarán a la sombra de sus ramas. Y sabrán todos los árboles del bosque que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol pequeño. Hago secarse el árbol verde y reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel 17. Vamos a trabajar entonces en el espíritu de miedo. Te habla una persona que, como ustedes dicen, el infierno, que ya 3 veces ha ido en el infierno y que no hay nada que temer si es por la voluntad y por la obra de Dios. O sea que, como decía, de policía, y tú policía y que me estás viendo, ni de figuras, ni figuras, ni estás en la Sagrada Escritura. Pero vamos a dejar que el Padre los corrija. Ayer hablaba en el otro video que el sentido, sobre el sentido, no hagan caso si hacen el piu piu, una atropella, o si tú ves el otro video, todo va a tener sentido para ti en tu vida y en lo que estamos haciendo aquí con el Señor y lo que quieras. Ahora vale la pena repetir, no sé por qué quiero contar esto. Había un día un sacerdote que él se pasaba matando la que, ¿qué se llama? La hormiguita. Y un día lo mataron. La hormiguita en el mundo espiritual significa los trabajadores. Y hay que tener cuidado en las obras que uno hace. Entonces, eh, me recuerdo cuando me mordió el alacrán. Al día siguiente, cuando volví, encontré que las hormiguitas le hicieron triza, me hicieron justicia. Entonces, en la palabra de Dios dice claramente, también por fin se me respondió la pregunta que había dicho a la Virgen: ¿por qué el gobierno eh, siempre corre tanto? Y me respondió: porque así hacen callar a todos los buenos. Y ahí voy a preparar un video para que ustedes vean cómo ellos también corren, que no es que hacen un hoyo ahí cuando corren, sino que un túnel ahí. Entonces, vamos a dejar que Dios mismo hable aquí. No somos ignorantes, y antes de que el demonio que tienen adentro, por utilizar la palabra de Dios, digan que soy luciferano,
la homosexualidad es de Lucifer, el pecado de Lucifer. Génesis 3:15. Ella póngase, porque esto yo nunca escuché ni he visto aquí el aló, no sabemos ni artículo ni versículo, pero se cumple todo lo que profetizamos aquí. Como decía, un día me preguntó el padre eh, que si me gustaba lo que había hecho. Y yo le respondí, Landella, pues todo lo que tú haces, padre, eres tú. Por algo te llaman Dios. Padre, como dice en el credo, está sentado a la derecha de Dios Padre omnipotente. Porque un día me dijo el padre, sabía que no te iba a gustar. Porque yo le dije, padre, Yucapata no llegó abajo. 5.000, 10.000 personas murieron. Y el padre me preguntó si me gustaba lo que ha hecho. Porque Dios nada hace sin el permiso, o sea que sin avisar a los profetas. Entonces, porque según vamos profetizando, el Padre va a ir cumpliendo su palabra. Y aquí usted, vamos por este camino, vamos a escuchar primero su voz. No interesa los artículos y versículos. Lo que interesa aquí son las obras, los hechos. Entonces, el Padre dice, y yo voy a bajar en la realidad. Yo sé que me van a odiar por esto. Amén. En el tema del sentido, que para ellos no tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y Dios dice que el oficio, ya sea el albañil, o aquí pongo el cafetero, o el taxista, o los que venden santo, o los que manejan el arado, los que trabajan con vacas, solamente vaca entiende, dice la palabra de Dios. O los que hacen tales oficios, los que trabajan, los que construyen, dice los policías, los militares, los oficiales, el oficio. La palabra de Dios dice 5 cosas. Primero, ni figuran. Segundo, dice, ni entienden. Tercero, ni comprenden. Cuarto, dice la palabra de Dios, no juzgan a nadie. No comprenden ni de justicia ni de derecho. Y quinto, ni existen y no tienen juicio. Así los llama la palabra de Dios a las personas que quitan a Dios su lugar, que ni existen, ni tienen juicio, ni figuran, ni conocimiento, ni se les llama para consejo, ni van ante el rey, ni ante los gobernantes, ni ante los... Nadie le busca, nadie le pide su opinión, nadie ni le quiere ver. En una palabra, según, ve a leer tú mismo. Eclesiástico 38, 24. Que ni figuran. Porque decía que si yo cayera en el pensamiento de ustedes aquí, ya el mundo ya no existiría. Hace tiempos y tiempos. Esto no es orgullo, esto es la verdad plena. O sea que ya está, y uno dice, ya son exageradamente ignorantes. Esto es para las personas que quitan a Dios su lugar. Entonces, ¿quiénes son
los que gracias a ellos existe el orden, la disciplina, la moral, hasta aquí has llegado, el juicio, la justicia, la decisión, la salud, el bienestar. ¿Quiénes son? Y dice, los que se aplican por entero a meditar los mandamientos de Dios. ¿A quién se busca? ¿A quién llama el rey para pedirle consejo? ¿A quién buscan los gobernadores, presidentes, para decidir algo importante? El pueblo, ¿a quién acude para hacer tales cosas o decir tales cosas? Dios dice, ¿a quién se dedica? ¿No? Se sienta a leer, a meditar, a pensar en dónde está el corazón, el sentido, la justicia. En los mandamientos de Dios, para que ustedes vean lo poderoso, lo extraordinario que es el mandamiento de Dios. Ya decía el propio Jesucristo que decía claramente que el que me ama cumple mis mandamientos, que en esto consiste toda la ley y los profetas, en los mandamientos de Dios. Y si tú me preguntas por qué aquí hay tanta violencia, por qué la gente es tan violento verbalmente, como decía Salmo 17:10, gente sin corazón, son gente sin corazón. Entonces necesitamos una fábrica de corazón, personas que den corazón, corazón puro necesitamos para dar aquí a la gente, porque no tienen corazón, dice la Sagrada Escritura. Como decía una hermana anglicana, los protestantes, que lo que ella aprendió del Papa Francisco es la misericordia. Y vamos a escuchar qué dice Dios, qué quiere decir la verdadera misericordia. En el libro de Macabeos, el Padre explica verdaderamente qué quiere decir la misericordia. Que la misericordia, que la gran misericordia consiste en aplicar la justicia. Escuchen ustedes, como decía aquí, por causa de Celeste, odian la justicia. La gente odia aquí a Dios. Porque yo digo, si Dios no fuera justo, entonces no sería amor, sino injusticia, sería deseo, cualquier cosa. Pero quien hace a Dios verdaderamente amor es la justicia de Dios. Que gracias a la justicia sabemos conocer y reconocer. Y en el libro de Macabeos, estoy buscando porque quiero leerte así mismo para que no nos desviemos, que la verdadera misericordia y la gran misericordia de Dios es, dice la Escritura, es aplicar prontamente la justicia de Dios. Pero aquí a la justicia llaman odio y al odio, a la injusticia llaman justicia. O sea que estamos totalmente cabeza para abajo. Por eso la Virgen dice, reina la oscuridad, que es el diablo, el pecado. Como ayer decía, impresionante cómo es fuerte el espíritu de fornicación. Como decía el diablo, si vieras cómo fornica,
Y yo decía, gracias a Dios, que solamente es fornicación, eso con un exorcismo, con un exorcista, ayuno, oración, penitencia, se puede encadenar. El problema está que hay un grupo que busca a las más prostitutas, a los más violentos, a los más promiscuas, a las personas más asesinas y envían en este lugar, y por eso ese pensamiento es fuertísimo. No es porque yo estoy aquí y la coincidencia no existe. Pero ¿por qué es tan fuerte aquí el espíritu de fornicación, el pecado de Lucifer? El que puso ese pensamiento, y el primer pecador es el diablo, Lucifer, Satanás, el padre de la mentira. Como decía, yo estudiaba por qué ellos saben todo hasta lo que tú vas a decir. Ellos ya saben todo lo que yo voy a decir y tú vas a decir. Saben todo lo que vas a hacer. Primero, hermanos, porque son brujos. Y sabemos que son satanistas, masones, como decía el Señor, están todo ahí. ¿Y cómo saben lo que tú vas a decir y hacer? Bueno, vamos a la raíz. ¿Por qué China? Ahí, a la raíz, tengo un mensaje a los japoneses que agradezcan a los niños, que gracias a los niños ya no se les ha disparado. Se han agradecido, ahora sí que van a hacer procesión a la Virgen de Fátima. Entonces, Hiroshima y Nagasaki iba a quedar pequeños si los niños no les hubiera salvado. El que nada debe, nada teme. Aquí no tenemos miedo. ¿Y por qué vamos a tener miedo? Los chinos vienen a hacer asalto aquí. ¿Para qué? Para culpar a la Virgen. Pero lo único que pueden hacer es los que tienen permiso aquí. Después los demás no se puede ni mover. La escritura dice en Eclesiástico, los que toman el arado, los taxistas, los choferes, todo el mundo me está odiando por decirle la verdad, pero sin Dios no figuran, no tienen juicio, nadie le va a buscar, no están sentados, ni van, ni irán, ni harán. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, ¿a quién se le busca? ¿A quién se le ve? ¿A quién se le pide consejo? A los que meditan los mandamientos de Dios y se entregan por completo. Es más, dice, el que investiga la sabiduría de los antiguos y se dedica a estudiar las profecías, conserva los relatos de los hombres famosos. Ahora veía, después de que yo hablara sobre el terremoto que va a pasar en Italia, que no se preocupen, yo manejo, me decía una persona, deja de invocar a los italianos, son todos putos. No, señor. Sabemos que Bergoglio, Prevost y los bergolianos Prevost son todos putos, pero aún hay hijos de la Virgen y ellos están alegres por la profecía que he dado y lo que el Padre está haciendo, porque por fin, miren cuánto ya les ha desangrado y lo que ha hecho a la Virgen el gobierno de Melanie. Miren lo que me han hecho a mí. ¿Creen ustedes que ellos nos han pagado millones y millones? No gastan diariamente en espías. Ahora el Padre, ¿cuánto gastan? ¿Cuánta gente mueve? Para saber y ser los primeros, para vivir amedrentando y amenazando. Y tranquilo que estoy viendo. Y si le matan es eh, mejor, porque el sufrimiento que le espera es terrible. Entonces, que nada pasa sin el permiso del Padre.
Miren, el mundo están alegres porque el Padre ya lo está atendiendo. Pero el Padre es muy cuidadoso, que todo tiene su tiempo, lugar y momento. La profecía ahora sale Máximo Copo y en una casita de 2 pisos, como decía, sáquenlo de ahí, que le lleven a trabajar. Como los masones, los del gobierno, le mantienen, le traen y le llevan de aquí para allá por grupos, por millones. ¿O por qué no va a entrar con los franciscanos allá en Asís? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque está callando a los más grandes santos. Y miren la astucia que está utilizando, la falsa humildad, la falsa pobreza, porque no tiene la verdad. Y el grupo que lo mantiene y lo mueve no son de Dios. Ahora los demonios sí van a creer, bueno, siguen. Pero a lo menos los buenos que van a hacer la prueba, los que tienen eh, antimafia, bueno, miren quién le lleva la comida, quién le cuida, quién le trae en tal país, quién le lleva. Y como decía ayer cuando hablé, que todos los que están siendo tiroteados es por Biden. Y los que me van a ver van a decir, sí, son todos ellos los que tienen antimafia. Por hablar bien de Trump, dice el padre, están matando a inocentes, como el diablo odia al bien, al que está dando la vida, la libertad. Y por eso decía, ¿por qué denuncié a Marcos? Porque primero no está haciendo su trabajo. Miren ustedes, le daré una señal. En Estados Unidos tendrá 120, 130 días de sol al año. Medio metro bajo hielo y todos los días lluvia. Hasta en pleno eh, verano. Y desde que una sola persona lo denunció, se atajó el 60%. Miren aquí nosotros, yo sin documento, sin dinero, sin nada, sin amigos, sin herramientas, sin arma. ¿Ah? 300 días de sol. ¿Y qué hubiera pasado? Como decía Bebeo, ahí hay que justificar el equipo. Ñamboyo ya, ¿no? Sí, causan, espantan y causan mucho miedo. Y pobrecito, golpean a abuelitas, me están viendo todo, y a una niña de 15 años, y persiguen a los inocentes e indefensos. Pero como me decía ayer la Virgen, que resista, que ya este gobierno no va a estar mucho tiempo aquí, que la liberación del verdadero Israel, de Jerusalén, Medjugorje, ya está en la puerta, está a una sangre más, a una vida más, a un movimiento más, un golpe más, a un paso. El mundo entero está a punto de ser liberado del dragón, la antigua serpiente. No es bueno rezar el Santo Rosario y pedirle la bendición al diablo. O sea que no concuerda. Que conscientemente, sabiendo bien, porque después van a ver los frutos que quedan. Pero vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Lo único que no va a caer son los mensajes. Y la Virgen dice, Dios existe y es mi hijo. ¿Y qué es lo que da sentido? Como decía, la base es la oración. El que da sentido a los profetas, a los sacerdotes, a los religiosos, a los curas, a los obispos, es la oración. Estoy hablando de los buenos. Porque eh, sí, existe el mal, el diablo existe. Como decía, un día le preguntaron a un cardenal sobre Fátima, ¿qué piensa de Fátima? Y el cardenal le responde,
cuestión de fe. Y él está vestido, gracias a la fe, come, bebe, se arropa, vive, se mueve. A la fe. Eso se llama miseria. Necesitamos un nuevo corazón. Encima me van a envenenar encima de eso por decirle la verdad. Entonces, pero como dice la Virgen, que ya no van a estar mucho tiempo aquí este gobierno, que yo no sé si voy a ver esa liberación, pero que a lo menos ha profetizado. Ahora dice cómo, cuándo y dónde. Esto lo escribió en el Antiguo Testamento y dice claramente que los que manejan herramientas, que los que manejan esto que aquello, no figuran. Y eso es lo que pasa aquí, porque la gente es tan violenta verbalmente, violenta voluntariamente con la carne, y no hay pensamientos o pensadores o imaginaciones o sentimientos o corazones que se sientan a meditar y a vivir los mandamientos de Dios, que es la llave, el corazón, el secreto, el que nos abre el cielo. Sin mandamiento no podemos vivir. Y vuelvo a repetir, el que me ama cumple mis mandamientos, dice el propio Jesucristo. Para que nosotros seamos la última palabra, decía ayer, ¿por qué no tenemos un evangelio según San Pedro o San Pablo que tiene ese poder y que maneja la mafia, que nos describa a los satanistas masones, que es muy fácil de reconocer? Lo último que utilicen es la palabra de dos filos. La escritura dice bien claro, de un agua no puede salir dulce ni agrio, solamente uno puede salir. ¿Eres dulce o eres agria? ¿Eres luz o eres tinieblas? Dice en el Salmo, con el astuto eres astuto, con el bueno eres bueno. Pilla con la pilla. Como dice, letrado, letrado do caruy. Letrado con letrado no hay comida. Pero aquí han chocado los letrados con el creador de los letrados. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vencer a esta persona? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tuve un sueño, porque todos están, la mayoría están teniendo para que puedan discernir. Yo siempre discierno mis sueños o las visiones con los mandamientos de Dios. En la casa del Padre hace unos días tuve un sueño. Soñé a mi hermana que venía con un chorcito y me dijo, debes irte. Y por la forma de su vestimenta y cómo se movía, dije, es el diablo, que no es ella. Miren cómo el demonio, como decía, aquí en vida, de atrás le parecía y enfrente era un hombre. Como el demonio es astuto, porque no concuerda. Cuando yo estaba en la aviación para viajar, cuando la policía no me dejó embarcar, yo había dicho a la Virgen, ella me dijo, si vuelves a Medjugorje, te prometo felicidad y no te faltará comida. Yo le respondí, madre, iré por Francia o por otro país. Ella me respondió, sufrirás mucho, que ya no me van a hacer pasar. Como decía aquí
madre, si aquí me han secuestrado, torturado, asesinado, ¿qué no me van a hacer en los otros países? Si por esta devoción, como decía, ¿qué clase de Judas? 3 veces en la cárcel. Yo nunca escuché que un Judas 3 veces haya sido crucificado por Jesucristo. Para que ustedes entiendan, se había acabado el suicídate. Ahora se están moviendo los vaidistas. Ya deben ir reconociendo qué grupos son. Como decía un día, una joven va para tomar un café y el que lo servía le dijo, suicídate. Miren que le está trayendo la vida para pagar la luz, el alimento, dar alimentación a su hijo, a su esposo, y miren cómo le responde. Como decía, si yo tuviera un negocio, bueno, muchas gracias, sí, gracias por salvarme de la cárcel, por pagar mi luz, el agua, dar de alimentación a mis hijos. ¿Ah? Porque aquí la gente investiga en todo de dónde viene, porque solamente quiere el órgano de los chinos, solamente quiere la vida humana. Ellos no quieren del sacrificio. Si ellos ven que tú no robas, y como decía la Madre Teresa, que recibía millones y millones de todo el mundo, y por eso no lo querían canonizar, y la iglesia dijo claramente que la ayuda es la ayuda, ¿qué culpa tiene la ayuda? Miren cuánta comida daba a los niños, a los necesitados en el hospital, todo lo que hacía. Como decía, estaba viendo la foto y estaba investigando, como dice Lucas, lo que había escuchado, que me había dicho que hay un sacerdote aquí que fue descomulgado por, ¿cómo se llama? El Vaticano. Y estaba viendo sus fotos igualito, o sea, que el padre Yoso Soco. Y bueno, y Taila y pinta, o sea, su cara parecía muy bueno. Y yo me imagino porque para ser, ¿cómo se llama? Este consejero y eh, que hacía, absolvía los pecados a los 6 videntes, ya debería ser bueno verdaderamente, porque no crean que ellas van a elegir o van a confesarse con cualquiera. Para eso está la Virgen. Lo calumniaron. He visto que murió el año pasado. Si hubiera hecho esto el año pasado, yo creo que hasta lo iban a levantar la comunión. Creo que lo excomulgaron por adúltero, que se parece muy lejos de esas cosas. Muy centrado, muy bueno. Y por los frutos uno se conoce. Que, no sé, porque seguramente van a excomulgar más gente que no tengan miedo de la excomunión injusta. Que Dios hace justicia, conoce los corazones. Entonces, vamos despacio, ¿cómo nosotros podemos reconocer a estos demonitos cobardes, inútiles, imbéciles, como dice la escritura, ¿ah? Que atacan a abuelas y atacan a los inocentes? Luego viene personas que tienen arma, como decía, ¿por qué los cohetitos chinos no salen más tanto? Y he escuchado que antes de que hablen, la gente dice que ya le apunta en su pecho el teléfono, porque ellos trabajan en conjunto, uno, o cuando A va a decir, ya le apuntan y ya no pueden salir, ya está todo iluminado, el cielo y la tierra. Entonces, para darle de beber su propio veneno, el agua ya está bendecida por Dios. Entonces, como decía, hay que desarmar. Y
ustedes van a ver cómo se cumple toda la profecía. Pero vamos nosotros a trabajar en lo que nos corresponde. El espíritu de miedo, sabemos que es un demonio, como el diamón, el de mediodía, que a partir de las 10 hasta las 2 de la tarde ataca. ¿Cómo nosotros podemos vencer ese espíritu de miedo que nos tranca, que nos ataja y hace perder la gracia al mundo entero? La escritura dice que el miedo no es más que la renuncia a la razón. Sí, se habla mucho de dolor, yo por experiencia le digo, por todo lo que he pasado, que el dolor es simplemente un sentimiento. En la vida de Isaías vino un ángel, le puso eh, que Dios puede enviar un ángel y ponerte algo, como decía, ni mosquete no te va a doler cuando tú haces las cosas por Dios. Miren cómo los demonios hasta se drogan y ya no sienten y hasta buscan los golpes. Y nosotros, por la vida eterna, no somos capaces ni de recibir ningún golpe, mientras que Cristo ha dicho. Y si nosotros contemplamos la vida de Cristo, que ha recibido tantos golpes, Él siendo Dios, enseguida van a ser el piu piu. Pero para que ustedes vean y escuchen su palabra. En la Biblia está escrito más de 365 veces, no tengan miedo. Miren cómo ellos vienen las 12, gritan esto que aquello. Y mientras dice en su corazón, vendremos mucho más. Para que después yo duerma de día porque ya no aguanto y digan, es un perezoso, no hace nada, esto que aquello. El problema está en el a propósito. Aquí hay niños, jóvenes, hay ancianos, hay gente que trabaja. Y justo a esa hora debe venir a gritar. La gente está cansada de. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es cumplir los mandamientos de Dios y definir lo que hemos comenzado, lo que estoy haciendo aquí. Bueno, no me dejaron pasar. Aquí tenemos a la campeona del mundo. Miren cómo decía en mi corazón, ni nunca España hubiera salido campeón del mundo con estos brujos, lo hubieran ganado 10-0 más, comprado todo el árbitro, qué sé yo, hubieran, ni nunca si la Virgen no hubiera hablado, no se hubiera movido. Estoy viendo al Padre, el propio Padre se movió para hacer justicia y dar esa copa. Miren cómo ha terminado la Virgen. Lo han asesinado. Pero ella ha demostrado que tiene poder. ¿Qué quiere decir poder? Que puede sacarle al dragón, al diablo, la copa y dar a sus hijos justamente. ¿Me entiende o no me entiende? Lo que decía unos días atrás, antes del final, a los jugadores, miren que no se están jugando una copa o un millones, sino que la vida, la inundación, esto que aquello. Y cómo el Padre ha cumplido su palabra. Yo he escuchado que esto que está pasando en Ceuta eh, lo ha hecho Sánchez para que no agarren a su esposa. Están queriendo desviar la atención para que compren todo y suelten nuevamente a su esposa. Tienen suficiente prueba, suficiente obras tienen a mano y es imposible que no hagan justicia. Hasta su propia selección y toda España y todo el mundo está en contra de él. Una persona que no se sabe ni ver. Y el daño que está haciendo al mundo entero, como decía, el que hacía temblar a las videntas, a los sacerdotes y a todo el mundo católico, ese tipo no es cualquier cosa. Esa es una profecía que el comunismo, que el dragón
iba a agarrar nuevamente el mundo entero. Y ahí tienen esa profecía. Y hay personas que tienen poder para decapitarlo, pero no están queriendo hacer. Y todo el mundo estamos siendo desangrados, sufriendo, padeciendo. ¿Por qué? Por causa de la omisión. Y los inocentes aquí están pagando con su propia sangre. Entonces, vamos despacio nosotros. ¿Qué dice el Padre? En consecuencia, ayer hablaba sobre las mellizas, que las mujeres cuiden sus mellizas, por amor, dice el Padre. La cola, el pecho, que cuiden sus mellizos, que son sus hijos. Que Dios, tú ve a ver tú mismo, pon ahí, vergacela melliza, igualito. Que la carne no sirve de nada, es el espíritu el que da la vida. La homosexualidad, el luciferanismo cada día más y el espíritu de fornicación reina en este lugar. ¿Y cómo uno puede combatir con ese espíritu? Si nosotros miramos claramente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta el propio Jesucristo, que ha sido flagelado, no en vano, la esposa de Poncio Pilato le había traído a la Madre de Dios, a la Virgen, la sábana. El sentido es que su sangre fue derramado por el pecado. La sábana, como decía, que el que ve todo, y el que huele, escucha y vive todo es la sábana. Si las sábanas hablaran, y yo les digo que las sábanas hablan, ¿quiénes son los que lavan aquí? ¿Quiénes son los que limpian? ¿Quiénes son los que ven a través de eso? Y ahí Jesucristo lo ha pagado todo, porque tú ves las jovencitas que salen semidesnudas, dentro de 1 o 2 días van a salir embarazadas y ya se van a esconder, ya van para maldecir. Y otras se inyectan el Citotec, la vacuna, la pastilla y solo pasa ese desastre. Y nadie piensa, nadie se sienta a meditar, a dar sabiduría, a dar inteligencia, a dar piedad, amor, a dar cultura, como dice la Sagrada Escritura. Y tú dices esta cosa y tú quedas como homosexual, te gritan homosexual. Pero luego tú vas en los hospitales, luego tú vas en los cementerios, luego tú vas en los lugares de accidente, luego tú vas en los terremotos, en las inundaciones. Como un día le pregunté al Padre, Padre, ¿por qué existen esas inundaciones? Y el Padre me respondió, por el pecado de la carne. Tú vas a ver el oriente donde más se inundan, es porque viven uno, como decía un día la Virgen. Le pregunté, Madre, ¿qué va a pasar si me caso y fornico todos los días? Es lo que tú haces todos los días. Escuchen la respuesta de la Virgen y ahora vas a entender todo. Me respondió, todos los días llovería. Con razón que hay tanto hielo, tanto rayo, tanto... Porque tú vives, los ateos no creen en Dios y cómo van a creer en los sacramentos. ¿Y cómo se van a convertir? La gente se casa y fornica todos los días. Nadie se pone a hacer vigilia, oración, penitencia, ayuno. Ayuna 40 días para valorar la comida. Haz un voto de castidad dentro del matrimonio por 3 años. Para que ame más a tu esposa, para que valore a tu esposa. Como decía, visto un video, decía una mujer, soy casta con 3 hijos. Qué locura. Soy casada. Con 3 hijos vas a... Engañan así a la gente.
Mientras que los jóvenes que tú llaman, bueno, hija mía, haz bien las cosas. Vas a tener un descueraita, te vas a cansar de la fornicación de tu esposo. Como decía, tiene 25 años. La Virgen a los 15 tuvo su primer hijo. A los 25, 3 hijos ya debe tener. Está ardiendo por dentro. A los 15, 18, 3 años de castidad, de conocimiento, se casan. Algunos, ¿por qué están tardando? Porque tienen una vocación, un llamado, y son especiales. O en el caso que Isaac se casó a los 40 años con Rebeca. Y también ahora estamos en el tiempo, pero vamos directo a las horas. Yo sé que esto no me va a salvar, pero a lo menos para que se lamenten tanto después. Un día estaba en tiempo de pretemporada. Amén, Señor. Y le llamé a mi novia, le pregunté, ¿en dónde estás? Me respondió, estoy en la casa de tu mamá. Y en la casa de mi mamá, el FBI ya me había avisado que, ¿qué le pasa a tu novia ahí? Se fue con otro en el auto. Eh, nada se esconde, que todo el mundo está viendo, que eso todos pasamos, no te asustes ni te pongas mal, sino que, como dice la escritura, de 1000 hombres, un solo hombre es fiel. De 1000 mujeres, olvídate, eso no existe dentro del mundo de las mujeres. Una mujer fiel, ni en el pensamiento, ni en la carne. Dice la palabra de Dios, claramente la Sagrada Escritura. Ahora, entonces decía los discípulos, es mejor no casarse en esa situación, porque yo digo, teniendo a enemigos, miren cómo ellos se burlan, y ja, 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 y como me decía el Señor, para que no se rían tan mal de ti, haz esto. Uno le muestra bien de dónde, cómo, cuándo y cómo para que no se le perdone en el día del juicio. Porque ellos se ríen porque sabe dónde entra, dónde sale, de dónde Dios mismo te está mostrando. ¿Para qué? Para demostrarte que Dios existe. Por eso existe esta clase de personas que están dando su vida. Y Jesucristo le responde, no comprenden la palabra de Dios e interpretan equivocadamente sin la omnipotencia de Dios. Existen hombres que han nacido eunucos, otros han sido, por ustedes le han capado, le han sacado su aparato, y otros nacieron por amor al reino. Esa clase de persona ni cuando después de que se case no le gusta tanto la sexualidad. Ustedes van a ver que su conciencia no le deja. Los que tienen verdaderamente vocación en la sexualidad, la carne no sirve de nada. Sí sabemos que, como dice aquí, ¿por qué aquí la gente es tan entregado al diablo, a la violencia, a la manipulación, a la blasfemia, a las calumnias? ¿Por qué él lo lleva le puente y ese Satanás? ¿Por qué el diablo se vale tan bien de ellos? Cuando yo estaba en el manicomio, cada 30 segundos llegaba una persona y no abastecía el manicomio. Pero yo estaba estudiando y me daba cuenta que cada persona que llegaba se soltaba. Y cuando yo empezaba a rezar el esdrabo, el Ave María, la persona me escuchaba y rezaba conmigo. Y ahí me daba cuenta que no era un verdadero loco, sino que uno se suelta, se entrega, se da, como dice la Sagrada Escritura. No entregues tu corazón a la tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte. El problema está que uno no puede sonreír estando en la cruz. Jesucristo no se rió en la cruz. Yo aquí lo que estoy tratando de hacer es,
Porque si yo río demasiado, la gente dice es un inmaduro. Y si yo no me río, dicen la gente que es triste. Un día iba caminando y venía un niño con la pelota en la mano. Ya me había dicho el Señor que me pasó la pelota y yo no le hice caso. Fui pasando. Agarró el niño su pelota y ¡bim! Le dio una patada. Que la pilla con la pilla, como dice, que hay que cuidar esas cosas, que ellos quieren que tú juegues con ellos, pero ellos no juegan. Matan hasta la propia Santísima Virgen María. ¿Y cómo yo puedo interpretar? Ahí está el verdadero amor puro, justo y verdadero. Porque el amor exige tres cosas: la pureza, la justicia y la verdad. ¿Cómo yo puedo saber que ustedes verdaderamente me aman? Primero, porque cuando vienen, ya sea hombre o mujer, pureza. La mayoría viene pensando en esto, que aquello, fornicación, deseo sexual, que se case esto. Como decía, ve a casarte tú. Porque lo primero, ¿por qué quieren que me case tanto? Escuchen por qué. Porque debo de ir de trabajar. Supongamos que yo me case con una que no es cristiana, inconvertida. El primer hambre que pasa me va a abandonar. Se va a entremeter con mi hermano, vecino. Un desastre. Y la homosexualidad es el triunfo del diablo. Como decía, si es verdad que este padre era adúltero, no era para descomunión. Si era homosexual, sí. Ahí sí, Pedro era, ¿cómo se llama esto? Era viudo, el primer papa. Y Dios lo perdonó, se convirtió. Como decía, tenemos los huesos de Pedro, tenemos su resto. La tradición hasta hoy día se sabe dónde está. Pero los huesos de la Virgen, la carne, no la tenemos. ¿Por qué? Porque fue llevada en el cielo como su Hijo Jesús. Lo mismo que si Cristo eh, no hubiera resucitado, hubiéramos tenido sus restos y la tradición misma nos hubiera dicho que no, que ahí están sus restos. Pero no, en el cielo Cristo ha ido, como en el cielo vamos en cuerpo y alma, en el infierno también vamos en cuerpo y alma. Esta carne no sirve de nada. Como dice Pedro, cuando resucitamos o después del juicio recibimos un cuerpo según las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Entonces, vamos por ese camino, porque como decía Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como decía, ¿y por qué no me caso y fornico todos los días? Primero, debo de dar de comer a mi esposa, debo de cuidar el 60 y el 90%. ¿Quién va a venir a dar su vida aquí? Como decía, para mantener a ese joven hay millones y millones se necesitan. Y como decía el Padre, lo han preparado en otro país. Y me decía la Virgen ayer que él cree que está haciendo el bien. Y miren el mal que está haciendo. Yo ya no estoy ahí porque tenía que estar ahí, a lo menos para la gente no me quiere ni ver. Ahora no conseguí comida. Y a lo menos ahí para pasar hambre y que la policía, a lo menos un día para salvar. Pero ellos van ahí, me empujan a salir. ¿Para qué? Para que me agarren. Para que se pierda todo el mundo. Eso es lo que ellos están empujando
a un catástrofe, a algo peor. Miren que el hombre siempre piensa lo viceverso a Dios. Nunca quiere lo que Dios quiere, que es la construcción, que es su voluntad, que Él ya lo pensó todo. Encima de mi muerte, de mi sufrimiento, de mi cárcel, de mi desaparición. Dios ya lo pensó todo. Y como decía, cuando yo llegué, si Dios me hubiera dicho, comienza a estudiar, o cásate, o trabaja, nadando iba a hacer eso. Pero si el Padre dijo, comienza a construir, porque era lo que yo hacía antes. Y miren, en el sentido, yo mostrándole, miren aquí, gracias a Trump y al Padre, hemos terminado, ni aún así creen. Y no tiene sentido para ellos. Que las cosas pequeñas tienen el mismo valor ante Dios que las grandes. Supongamos que esa construcción es este mundo. Y el grande que después se va a hacer, quiera o no quiera Satanás, es el cielo. La mayor construcción que Dios hizo en su vida es el cielo. Miren la inmensidad y todo lo que han estudiado la tierra. Parece una hormiguita y menos que una hormiguita, dice, cuando ha visto al Padre sentado en su trono. Que para él el mundo es, como decía Catalina de Siena, es como una pelotita de ping-pong, que él hace lo que quiera del mundo. Que para Dios nada es imposible. Lo único que no puede pasar es que Dios deje de ser Dios. Después todo es posible, pero en el orden de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre, inspirado por el demonio, porque el hombre no puede ser más que el demonio. Porque la escritura dice que el que comenzó el pecado de la desobediencia, de la violencia, de la muerte, es el querubincito, el ángel caído. Luego el hombre se va haciendo peor. Entonces nosotros lo que debemos hacer es golpear la raíz. Ya ha caído Bergoglio, y como decía la profecía cuando pisé España, Bergoglio y su grupito se irá. ¿Y quiénes son su grupito? Que según yo entendí lo que decía el padre, que hay grupos mayores que tienen mayor potencia, mayor seguridad, tienen más sabiduría, más inteligencia, que merecen estar en ese lugar. Bueno, supongamos que yo soy el rey aquí, en este pueblito. Estamos entre 10. Si me ve algún rey, o que quede como ejemplo. Yo tengo mi país. Bueno, eh, vamos a hacer. Yo quiero que en mi reino sean los más asesinos. Bueno, voy a enviar 1 o 2 personas, vayan en China. Van a ir a estudiar 3 años cómo matar gente. Ya no vamos a enviar personas que se vayan, dejen su casa, su familia, para ir a practicar la muerte, sino que van a ir ustedes 3 años, suficiente. Luego van a venir y aquí va a ser la nueva China. Ustedes van a venir a enseñar a las otras personas cómo matar, robar, destruir. Porque aquí tú golpeas y lo único los chinos, la esperanza de ellos, le estoy agarrando de la raíz. Ahora, yo quiero que todos sean putos. Ahí les envío junto a Prevost, 3 años. Luego ustedes vienen, desde niños toquen la cola, en la escuela díganle que el género, el sexo, como veía la esposa del presidente, no solamente es de ella, sino que doblemente, que Colombia solamente va a aceptar 2 sexos. Dios creó hombre y mujer, con más de 3 hijos. Imagínense la valentía que tiene esa mujer de dar una experiencia y un ejemplo al mundo, en donde encontramos más mujeres que se paran siendo la reina, ¿cómo se llama esto? La primera dama. Que Dios creó a la mujer para ser reina, madre, que sí se puede. Como dice Jeremías, Ezequiel,
tomaré una talla y lo pondré en lo más alto. Se van a acordar cuando surja esa persona, cómo se cumple la profecía del Padre. Ahora, vamos despacio, es lo que estamos hablando. Bueno, vamos ahora en el mundo del bien. ¿Quién es el país más sabio? Sabio quiere decir que escucha la palabra de Dios. Principio de toda sabiduría es el que teme a Dios. Porque aquí vas a ver por qué se roba aquí. Tú vas a ver, ¿será que faltan más de 30.000 cámaras ahí a cada paso? Más de 200 países, cada país tiene su FTI, ABC y YZ. Mm. Más esto que aquello es imposible, como decían. Yo soy muy vale que voy amén Señor, que voy a robar casi 10 años a la policía europea y más de 200 naciones que nunca me van a pillar. Imposible. Como decía la Virgen, elige a Julana. Le pregunté por qué, porque ella es buena. Cuando la Virgen dice buena, ¿qué quiere decir buena? Que no te va a traicionar, que no te va a ser infiel. Porque en cada nación, en cada país, en cada pueblo, en cada lugar, siempre uno es de los masones, otro de los comunistas, otro de los policías, de los militares. En cada lugar, en cada nación, en donde tú vayas, lo primero que de quién está moviendo a esta persona. Para que tú a lo menos sepas de dónde viene tu novio o tu novia. Y esa novia es buena, que no va a ser. La Virgen, según la Virgen, la mujer buena es que no es infiel, que no va a hacer esas cosas. Entonces, para que tengan cuidado los que están de noviazgo y quieren casarse, como decía, hoy en día se conocen por internet, 3 años de fornicación, se dejan, 2, 3 veces se casan, se dejan, el problema no está ahí, porque no tiene base, porque no tiene estructura. Lo mismo pasa, como decía una, una señora, la Shemenbu, hoy coita la paina, porque no le gusta a las mujeres. Decía que mi hijo sirve para sacerdote, porque no le gusta a las mujeres. Y como las mujeres no le va a gustar, o sea, que algo raro ahí. Las mujeres cuando me ven dicen les gusta, jijijiji, porque el amor a Dios y al prójimo, ellos arropan como la sexualidad, o es normal. Tú vas a ver que lo mayor es santo y lo más grande. El problema aquí, ¿por qué estoy callando mucho de los santos? Escuchen lo que dice el primer ministro de Israel, que Jesucristo, Dios, no tiene chance contra Genji Ham, porque ya saben por los que manejan la mafia. Y si ni en el propio Jesucristo creen, ¿cómo van a creer si que yo, el Padre Pío o San Francisco, esto, que aquello? Si yo le digo, Padre Pío, ven aquí, eso no es maldad ni ignorancia, sino que esta tierra, tierra de nadie, como decía cuando llegué, esta tierra es tierra de nadie. No son cristianos, no son humanos, aún no han llegado a nacer para ser de Dios. Y mientras que ellos piensan que están haciendo el bien, ahí cumplen la Sagrada Escritura que dice claramente, déjenlo que actúen para que se cumpla la palabra de Dios. Mucho dice el propio Jesucristo, y cuando ustedes mismos van a ver, atiéndame bien aquí esta profecía de Cristo, los matarán y dirán que están sirviendo a Dios. Pero qué clase de Dios es el que mata a inocente, mata a abuelita, mata a la Virgen, hasta la Madre de Dios, mata a Jesucristo, mata a los cristianos. Eso es el demonio, el de la muerte, que ya están sometidos a los pies de la cruz en el nombre de Jesucristo.
solamente por su permiso, cuando Dios ya tiene lugar para ti en el cielo, únicamente va a permitir. Pero, como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos avanzar y luchar y tomar fronteras, como se dice, con Jesucristo, haciendo su voluntad? No tenemos de otra. Ahora empezó a llover por la mañana y decía que falta que salgan más demonios. Yo voy a hacer un movimiento y van a salir todos los hoteles van a bajar y subir de abajo y van a salir cada esquina. Nadie va a pasar. Millones van a salir. Van a tapar el sol, como decía en el exorcismo. Si nos vieran, taparíamos el sol. Ahora tú, gracias a esta luz de la palabra de Dios, estás viendo que son ellos a quien se refería Lucifer. Un movimiento más y van a salir millones y van a tapar hasta el sol. Asalto, muerte, envín, campana, tubo, vacuna, van a salir todo ello. Van a hacer llover, como decía las videntas, que hagan una prueba el día en que tengan duda. Porque cuando el Padre esconde su rostro, o hago otro movimiento y se abre el cielo y la luz, el sol, la paz, el amor, la alegría, la comida, el movimiento, la alegría, la esperanza que ya el sol, ya aquí en la tierra te está salvando. Y como decía, el sol que nace de lo alto. Y en el Apocalipsis 12, con esto termino, la mujer vestida de sol con la luna. Ahora van a entender por qué tienen tanto sol los de Medjugorje, porque es la mayor razón, el fruto, la causa, el sol. Los que vienen de otro país, sí, este es. Y miren, y esto es más que Fátima. En Fátima una sola vez sucedió y aquí todos los días sucede. La gracia, porque la Virgen dice, tiempo de gracia, una mujer vestida de sol. ¿Y por qué yo hablo tanto del sol? Porque a mí se me ha aparecido la Virgen. Soy la Virgen y se convirtió en el sol. Y desde esa vez, porque nadie me va a mentir, que desde antes que yo llegara aquí era diferente, como lo llama el propio Jesucristo. Tienes a tu favor la naturaleza. Entonces, con esto terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.